Me había prometido a mí mismo no hacer un video sobre divulgación científica hasta que hubiese recuperado mi estado de salud de manera considerable. Y gracias a mi Señor Jesucristo, aquí estamos. Y es que tampoco quería ser el ciego que guía a otro ciego, ni caer en el dicho del pez muere por su propia boca. Entonces, sí quería esperarme un poco hasta tener algo que decir. Y es que durante todo este proceso de sanar, me di cuenta de que hay muchas cosas que no entendemos. Y este es el problema principal, el cual quiero explorar en este proyecto. Que si bien la medicina moderna es un milagro y salva muchas vidas, no es suficiente para tratar con problemas de salud crónicos, con problemas metabólicos, con enfermedades autoinmunes, ni ha sido suficiente para el cáncer. Si bien hay que reconocer que la mortalidad ha disminuido, los casos diagnosticados siguen en aumento. Entonces, estamos en un problema muy grave y creo que algo que no nos dicen y de lo que no nos hemos dado cuenta es que Dios le dio al cuerpo la capacidad de sanar. Entonces, quiero explorar cómo podemos sanar a través de diversos puntos de vista. Cada video es un proyecto de ensayos, porque estoy haciendo ensayos, entonces de cada ensayo quiero sacar uno o dos videos donde exploremos desde diferentes puntos de vista cómo es que realmente es posible sanar utilizando herramientas a lo mejor no convencionales, pero que hemos utilizado durante nuestra existencia como seres humanos, ¿ok? Entonces, bueno, primero voy a empezar con 7 videos. Cada video va a tener algún tema. El video de hoy va a ser el glicocálix, el, la microbiota y cómo sanarlos para sanar tus enfermedades, ¿ok? Entonces, justamente escribí un ensayo, van a encontrar las referencias en la descripción del video. Todavía no termino el ensayo, les digo, cada video es de exploración. Voy a más de la mitad, solamente estoy pues leyendo algunas otras cosas y estoy recuperando algunas referencias, estoy como que intentando organizar todo, porque al final les digo, no son videos, este video no es como para decir es que yo tengo la razón y es que esto y esto otro. Simplemente quiero explorar diferentes temas basándonos en las herramientas científicas que ya tenemos, ¿ok? Y bueno, tampoco no quería hacerlo súper complicado, que si bien yo llevo haciendo muchas tomas durante un buen rato, es el primer video, me da nervio, pero aún así quiero aprender también y practicar lo que es hablar en público, el practicar pensar en vivo, porque repito, esta es una exploración en la cual vamos a estar juntos, vamos a tocar de diferentes temas y pues el chiste también es que en cada video tú te lleves alguna herramienta que puedas utilizar en tu día a día. Mm, no son herramientas que sean peligrosas. O sea, no te voy a decir nunca, deja tus medicamentos. No te voy a decir nunca, toma esto y esto otro. Pero sí son sugerencias que a lo mejor podrías empezar a tomar. Y bueno, a lo mejor hay cosas con las que sí te voy a poder decir, oye, pues toma yogur, ¿no? No es como que te vayas a morir por tomar yogur. A menos que ya sepas que tengas una reacción anafiláctica, pero creo que eso es algo que tú ya sabrías. Entonces, bueno, vamos a hablar de muchísimos temas. Ya les dije el tema de hoy, pero vamos a explorar cosas como ejercicio en la inflamación, alimentos y reacciones anafilápticas y cómo repararlas, cómo todo eso se relaciona con la microbiota y el microbioma intestinal, eh, genética, epigenética, enfermedades autoinmunes, cáncer, eh, ¿qué más? Parásitos, virus, sistema inmune. Vamos a intentar tocar muchos temas, ¿ok? Entonces espero que les guste este... Bueno, esta es la intro del primer video y que... Ya me emocioné. Que se lleven una herramienta en cada video. Eso es lo más importante. Otra cosa que me gustaría dejar en claro es que al principio estaba intentando hacerlo meramente científico. Sin embargo, es muy difícil o casi imposible hacer una historia basada en ciencia que no tenga una marca de algún propósito. A lo que voy. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un hecho científico es que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Cambia dependiendo del nivel del mar, etcétera, ¿no? Pero eso es el que se toma para enseñar física, ¿no? Entonces, ahí está el dato, pero ¿para qué te sirve solo, no? Entonces, ¿qué se hizo? Pues se tomó ese dato para hacer diferentes cálculos de diversa índole,
como para, bueno, combinado con muchas otras cosas, para hacer que vuelen los aviones, para calcular pesos de objetos, para también empezar a ver órbitas, ¿no? O sea, también cómo decrece la gravedad conforme aumenta la altitud. Entonces, ¿y para qué se hizo todo eso? O sea, meramente y científicamente no habría una razón. Sin embargo, la razón fue para avanzar, ¿no? Avanzar la tecnología y avanzar el progreso, supuestamente para el bienestar humano. Entonces, por eso hay satélites, sistemas de comunicación que nos permiten analizar mejor la Tierra, a lo mejor hacer mejores vías de comunicación, etcétera. Así con muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿de qué te serviría saber tener el número que te da el punto de ebullición del agua si no es para hacer diferentes cosas como mejorar los procesos de cocción de comida, a lo mejor procesos industriales, etcétera? Entonces, a lo que voy es que la mera ciencia sola no te puede guiar. La ciencia está ahí. Y si bien hacemos estudios por algún motivo, la ciencia sola no te puede dar un camino a seguir. Entonces, al principio pensé que iba a ser posible hacer un podcast o una serie de videos, porque no creo que sea podcast, de pláticas donde fueran puros datos científicos, pero el mero hecho de yo conectar esos datos científicos hace que ya tenga un propósito. Incluso si me dedicara solamente a traducir y a platicar aquí en vivo sobre estudios científicos y analizarlos y leerlos, el hecho de elegir ciertos estudios ya le da una narrativa a los videos. Entonces, no te escapas, ¿ok? Ahora, por eso les digo, no tengo yo toda la razón, no tengo yo toda la verdad, pero eso es algo que se intenta descubrir. Y eso es algo que también, la verdad es una cosa que se comparte, que existe, pero que, valga la redundancia, es verdad hasta que tú lo experimentes, ¿ok? Por ejemplo, yo te puedo decir el agua moja, pero no es hasta que te moja que entiendes qué es, ¿ok? Entonces, parte de descubrir cosas científicas y de hacer nuevos descubrimientos en general es la experiencia humana. Y eso es algo muy loco y podemos entrar a temas de filosofías en el cual, según la mecánica cuántica, el observador cambia el resultado. Entonces, ahí es donde empiezas a entrar en cosas de filosofía, etcétera. Pero es verdad, si no es porque existimos como seres humanos, pues no habría ciencia como tal. Entonces, no lo puedo separar. Lo que yo te invito es a que tú mismo o misma, pues lo pruebes, lo experimentes, obviamente bajo cautela, ¿no? Todo con precaución. Y pues nada, que experimentes la vida y veas qué es verdad o qué no es verdad, ¿ok? Solo lo va a dar la experiencia. Justamente de aquí empieza el primer tema. Glicocálix, la microbiota, enfermedades y cómo repararlo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es el glicocálix? El glicocálix es una serie de estructuras de proteínas, se les dice proteoglicanos, que recubren, y no solamente son proteoglicanos, de hecho son muchas proteínas, mucinas, eh, ¿qué era la otra? Se me olvidó el nombre, pero eran mucinas, por ejemplo, 2 y 3 que son parte fundamental. Entonces, es una barrera que sirve como protección para las células y comunicación. Yo, por ejemplo, no sabía que todo el cuerpo humano, todas las células, o casi todas las células, según varios estudios, tienen esta barrera de glicocálix. O sea, no solamente está la célula al desnudo o protegida por algún, alguna matriz del cuerpo, sino que, por ejemplo, como la sangre, ¿no? O algún fluido en el cuerpo, ¿no? O sea, están cubiertas de esta estructura llamada glicocálix, que lo que hace es ayudar a que no se filtren patógenos, químicos dañinos hacia el interior de la célula, y también ayuda a que las células se comuniquen con el sistema inmune. Eso es muy importante, pues aquí ya empezamos a hablar de cómo entran las enfermedades y patógenos, ¿no? Porque una infección, por ejemplo, bacteriana, lo que intentan hacer las bacterias es pasar al interior de la célula o al interior de los órganos para empezar a poblar, robar nutrientes y dañarnos, ¿ok? Los virus también son otra cosa que daña el glicocálix.
Se ha visto, por ejemplo, en estudios que el COVID es capaz de deshacer el glicocálix y penetrar la célula. Entonces, ya desde ahí podemos empezar a ver que el glicocálix juega un papel fundamental en la protección de nuestro cuerpo, porque juega con el sistema inmune. ¿Dónde es muy importante esto? En los intestinos. ¿Por qué? Porque es el punto de contacto más importante del cuerpo humano con el exterior. Que si bien puedes decir, oye, pero es que mi intestino está dentro de mí. La verdad es que eres un tubo, de boca a ano, vaya. Eres un tubo y ahí ingresas materiales del mundo exterior al interior, ¿ok? Ahora, algo que facilita el crecimiento de bacterias es humedad, nutrientes y a algunas bacterias les gusta también la oscuridad, pero más que nada es humedad y nutrientes, que haya agua para vivir y la temperatura. Entonces tu cuerpo es el perfecto bioreactor para que muchas bacterias puedan crecer, multiplicarse y existir, ¿ok? Pero pues también tenemos que comer, entonces, ¿qué hizo el cuerpo? Pues desarrolló el sistema inmune y el cuerpo humano y nosotros y muchos animales una manera inteligente donde pudieras ingresar comida que incluso pues las bacterias existen en todo el mundo, ¿ok? En todo tu cuerpo. Estás lleno de bacterias. De hecho, se estima una relación de 1 a 10. O sea, es decir, que si tienes una célula humana, va a haber 10 bacterias viviendo en tu cuerpo. Entonces, tienes billones de células viviendo en tu cuerpo, en diferentes órganos. Se ha visto que hay células, bacterias, conviviendo con las células de tus ojos. El cerebro también se empieza a ver que tiene una comunidad microbiana. O creo que los lugares más ricos en comunidades microbianas son la piel, el intestino y mucosas como la nariz, orejas, incluyendo ojos, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto trabaja en conjunto para que cuando tú comas algo del mundo exterior, tu cuerpo no se enferme. Entonces, ¿qué pasa en el intestino? Pues funciona, primero que nada, el primer paso es, bueno, es todo el proceso de digestión, que es cuando la comida se mastica y ahí se empieza a digerir. Tienes muchas bacterias en tu boca, entonces también empiezan a trabajar para proteger que no entren bacterias patógenas de a lo mejor algún alimento contaminado hacia tu cuerpo, ¿no? Incluso tenemos, me acuerdo que se llaman tonsils. Déjenme, lo busco súper rápido. Ajá, tonsils que son... Es una estructura muy cool. El tonsil son estas... si abres la boca, a los lados de tu campana, hay... son unos nódulos linfáticos que lo que hacen es ampliar comida. Y eso además es súper interesante porque se amplían comida y desde que la comida está en tu boca, el cuerpo empieza a analizar si hay algo que la vaya a hacer daño, ¿no? Se me hace súper increíble. Pero bueno, pasa la comida, se empieza a digerir en el estómago donde la acidez se supone que debe de impedir que crezcan patógenos. Sin embargo, aún con esa acidez enorme capaz de digerir metales, hay bacterias que logran sobrevivir. Una de ellas es H. pylori. Y aquí entramos en otro concepto que se llama bacterias comensales y bacterias patógenas. Tu cuerpo tiene población de ambos, puede tener población de... O sea, se supone que debería haber solo bacterias comensales, pero lo loco aquí es que hay bacterias comensales que si el cuerpo se sale de balance se convierten en patógenas. Por ejemplo, sobre todo mujeres, pero muchas personas hemos tenido problemas con cándida en boca, vagina o piel. La cándida siempre está ahí, pero no siempre tiene que dar problemas hasta que empiezas a tener un desbalance en tu microbiota o metabólico y entonces cándida se sale de control. Eso pasa con H. pylori en el estómago. Usualmente debe estar ahí sin causar problemas, pero cuando empieza a cambiar la acidez del estómago, empieza a producir úlceras o problemas intestinales. Bueno, ahí nos ayuda tanto el ácido como otras bacterias que ayudan a mantener el balance de H. pylori. Y el glicocálix. El glicocálix está presente en todo el cuerpo, ¿ok? Entonces lo que hace es mediar el sistema inmune con las células y no se ha visto necesariamente que el glicocálix, por ejemplo, controle a las bacterias a que no se conviertan de comensales a patógenas. Sin embargo, sí ayuda a que
el tipo de glicocálix ayuda a que haya un balance y a que a lo mejor sí florezcan más algunas bacterias que otras. Porque es importante también mencionar que hay tipos de glicocálix. El glicocálix de mamíferos, el glicocálix bacteriano, por ejemplo. Y que, por ejemplo, había... El microfilm es un tipo de glicocálix, por ejemplo. Entonces, bueno, regresando a nuestra historia de la digestión. Eh, Se supone que la comida pasa digerida, no tendría que entrar a los intestinos algún alimento sin digerir. ¿Por qué? Se supone que no, pero por ejemplo los alimentos vegetales son muy difíciles de digerir y casi siempre pasa algo sin digerir de alimentos vegetales. Se supone que no debería, pero nuestro estómago no está hecho para digerir, por ejemplo, granos. Por eso usualmente los procesamos ya sea mediante, por ejemplo, el maíz, la nixtamalización, el trigo con fermentación, ¿no? Antes eh, en dietas ancestrales se sprout, se hacía, eh, se me olvidó la palabra, déjenme la busco, ¿no? Sprout. Se brotaban las semillas, ¿no? El arroz, antes de cocerse se brotaban. ¿Para qué? Para quitar estos químicos que producen las plantas que dificultan la digestión y que fueran fáciles de digerir. Pero bueno, ya que empieza a pasar por tu intestino delgado y tu intestino grueso, pues es ahí donde entra en acción lo que viene siendo el glicocálix y la microbiota también, la microbiota intestinal. En el sistema digestivo es donde se encuentra la mayor cantidad de tu sistema inmune. ¿Por qué? Por lo mismo, como tu intestino entra en contacto, tu sistema digestivo es el mayor punto de contacto del cuerpo con el medio ambiente o el ambiente exterior, necesita protección. Y como es un lugar muy húmedo, donde cualquier bacteria podría crecer, necesita protección especializada. Entonces es aquí donde el cuerpo desarrolló una manera en la que puedes interactuar con el exterior sin que te enfermes o sin que tengas reacciones fuertes hacia las bacterias. Porque se supone que el sistema inmune, y eso es algo muy importante también, se supone que el sistema inmune es capaz de detectar las células propias de células exteriores, ¿no? Entonces, si en tu cuerpo entra alguna bacteria en tu torrente sanguíneo, tu sistema inmune lo tiene que reconocer automáticamente, porque es muy peligroso dejar que recorra el cuerpo. O sea, es peligrosísimo que una bacteria patógena entre por tu sistema circulatorio y de repente llega al corazón y causa problemas. Entonces, debe de ser a la vez muy selectivo y muy fuerte el sistema inmune. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que tengamos, por ejemplo, una comunidad de bacterias en el cerebro, en el intestino, sin que el sistema inmune reaccione de volada? Esa es una de las preguntas del, del siglo. Lo que se estima es que parte de la respuesta es el glicocálix, que ayuda a que haya una comunicación certera entre las bacterias y el sistema inmune. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ¿por qué no ataca el cuerpo a la cándida cuando está en su estado comensal, pero como si le empieza a atacar cuando pasa a su estado patógeno? ¿Ok? Entonces, mucho tiene que ver con estas diferentes cositas que empiezan a desbalancearse. Bueno, ahora, en tu intestino hay bili y microbilis, que son las deditos que tienen las paredes intestinales para absorber la comida. Entonces, entre la bili y la microbili y las criptas, ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de glicocálix en el cuerpo. Es muy abundante, parece un moco. Entonces lo que hace es que ayuda uno a controlar el paso, o sea a que no se digieran cosas o no pasen al torrente sanguíneo cosas sin digerir. También a que no se pasen de lanza las bacterias patógenas, porque atrás de tu bili y de tu microbili vas a ver células dendríticas que siempre están del sistema inmune que siempre están patrullando e intentando censar si hay algún patógeno. También mantienen a raya a las bacterias comensales. Entonces como que hay una comunicación ahí que te permite distinguir patógeno de no patógeno. Y es ahí donde se estima que el glicocálix es parte de, ¿no? Como les decía, también el glicocálix tiene proteínas, por ejemplo, la mucina 3,
que se ha visto que en enfermedades como enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa se deshace. Entonces eso es también algo súper interesante, ¿no? Como hay factores que le ayudan al sistema inmune, factores clave del sistema inmune que son parte del glicocálix. Entonces está muy cool. Como les decía, es una barrera mucosa, mucosa entre comillas porque son glicoproteínas, o sea, proteínas con azúcares. Y lo que hacen es eso, brindar protección. Entonces pasa que la comida se digiere, en tu estómago tienes una microbiota que te ayuda también a procesar los alimentos. Hay ciertos aminoácidos, ciertas vitaminas que nosotros no podemos producir y a veces vienen en formas que no podemos aprovechar de la comida, sobre todo de alimentos vegetales. Entonces lo que hace la microbiota es ayudar a convertir estas cosas que nosotros no podemos procesar en sustancias que sí no son de provecho. Y pues finalmente llegas a cagar la comida. Vaya. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto con qué es lo que puedes hacer? Pues mira, a mí me pasó que durante un tiempo no sabían si tenía, no me querían decir si era enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, porque no tenían, a pesar de que me estaba muriendo, bajé como de 10 a 14 kilos de una semana a la otra, este, me hicieron cientos, bueno, a lo mejor no cientos, pero yo creo que fácil me revisaron más de 80 marcadores en la sangre diferentes. Me hicieron colonoscopía y todo eso. Y a mí me sorprendía ver cómo hoy en día los doctores no se saben la literatura de cómo distinguir, por ejemplo, entre enfermedad inflamatoria y síndrome del intestino irritable, ¿no? Se considera que cuando ya tienes cambios microscópicos en tus intestinos, ya empiezas a entrar en esta parte de enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando no hay cambios microscópicos, pero si hay molestias digestivas, pues se considera más como síndrome del intestino irritable, que poco a poco se va viendo que se refiere más a una disbiosis intestinal. Entonces, yo ya tenía cambios micro y macrocelulares en mi colon. Alguna gastroenteróloga, dos gastroenterólogas me dijeron que tenía o enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Y un doctor general me decía que estaba loco y que tenía, no solo uno, fueron como cuatro, un internista también. Me decía que estaba loco y que me medicara, ¿no? Entonces pasaba que yo tenía síntomas de depresión clínica, me medicaron un rato, tenía síntomas de ansiedad, no podía digerir nada, de hecho hubo un rato donde lo único que podía digerir era carne y alguna que otra verdura, digo fruta. Y yo intentaba comer algo más y no dormía. De hecho, pasé como 2 años durmiendo 2 o 3 horas en la noche. Y si yo comía algo así, o sea, así de extremo era mi caso. Me comía una cucharada de frijoles, me mandaba, o sea, aparte de que no dormía ni siquiera 2 horas, me dolía todo el cuerpo, me dolían las articulaciones, yo tenía un salpullido y un acné feo, tenía el cabello lleno de caspa, hacía con sangre, o sea, hacía del 2 o defecaba con sangre, tenía dolores en todo el cuerpo, entonces era un infierno al cual no me hacía sentido que me dijeran unos doctores, es que estás loco, y otros que me dijeran, no, es que sí tienes algo inflamatorio autoinmune. Entonces, los, los que me decían que tenía algo antiinflamatorio en su inmune, pues no era cosa de tomar medicamento toda mi vida. Y igual, estar medicado siempre para depresión, ansiedad, que en mi caso había tenido 2 episodios, uno hace varios años y otro hasta que me enfermé como feo, que fue época COVID. Ahí también en algún otro video vamos a hablar del COVID y su influencia en enfermedades y long COVID. Pero bueno, em, la cosa es que me medicaron, no me funcionó nada el tratamiento. Entonces fue cuando yo empecé a buscar más información sobre qué hacía la gente, ¿no? Porque
Al principio caí en una depresión severa porque pues mi pronóstico era de estar enfermo todo el tiempo, no dormir, eh, estar malnutrido y pues no tener otra solución más que tomar medicina, pero mi medicamento no estaba funcionando. Y algo que ves muy común en este tipo de enfermedades, no solamente de inflamatorias intestinales, sino también en artritis reumatoide, psoriasis, neuritis inflamatoria, autoinmune, es que los pacientes siempre siguen, o sea, para todas tienen medicamentos comunes. Empiezan mucho con mesalacina y otro, ay, no recuerdo el otro medicamento. Después se pasan a corticosteroides. Así dura hay pacientes que no les sirven, hay pacientes que duran con esteroides un año o dos, hay unos muy sortudos que duran hasta 10 años, pero van empezando a desarrollar otros efectos secundarios en su cuerpo, como retención de agua, problemas metabólicos. Después llega un punto donde dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de, de estilo de vida. Y ahorita entramos a eso. Entonces pasa hasta el punto en el que llegan los medicamentos biológicos, que son carísimos, inyecciones desde 15,000 hasta 100,000 pesos de la inyección. Entonces hay gente que prueba todas las inyecciones y va y no funciona. Entonces ese es el camino, o sea, no hay ninguna persona reportada que siga ese camino que de repente ya no tenga la enfermedad. O sea, por eso se dice que las enfermedades autoinmunes no tienen cura. Sin embargo, pues yo no me quedé con eso porque a mí algo que no me hacía sentido es cómo es que de repente el sistema inmune se rompe, ¿ok? O sea, antes de la época moderna, antes de la introducción de alimentos ultraprocesados que empezó después de la Segunda Guerra Mundial por avances en la industrialización y por necesidades de la guerra, se empezó a consumir mayor cantidad de alimentos procesados, aceites vegetales poco estables, de semillas, y empezaron, o sea, curiosamente, después de esa época empezaron a aumentar las enfermedades, tanto de obesidad, autoinmunes, cánceres. Y es que los alimentos ultraprocesados, no me refiero a que se empaque, ¿no? O sea, siempre hemos tenido maneras de empacar cosas, almueras o de conservar, pues. Y hay maneras de hacerlo bien. La fermentación es una manera de conservar productos durante más tiempo. El sellado al vacío se me hace una técnica moderna que no altera el alimento, sin embargo le da ¿cómo se llama? Un shelf life, una, pues te permite guardarlo y conservarlo por mucho tiempo sin agregarle nada, ¿no? Pero ¿qué pasó con la introducción de alimentos ultraprocesados? Que se empezaron a agregar conservadores, químicos, emulsificantes, estabilizadores, con nombres que ni siquiera puedes pronunciar y que nunca antes habíamos comido. Y entonces ahí es donde a mí me sorprende que la comunidad científica, no todos, pero la gran mayoría, no haga la conexión entre que estamos consumiendo químicos que nunca habíamos consumido y que las siguientes generaciones empezaron a presentar problemas de salud exponenciales. A mí lo que no me hace sentido es cómo es que miles de años atrás el sistema inmune, no voy a decir que no hubiera enfermos, pero las enfermedades autoinmunes eran sumamente raras, sumamente raras. Entonces, ¿cómo es posible que de repente el sistema inmune se descomponga? Y ahora, a mí algo que me molestaba mucho es que querían culpar el hecho de una enfermedad autoinmune a la genética, por factores genéticos. Pero a ver, ¿cómo igual aumentaron el cáncer, ¿no? Entonces aumentaron enfermedades autoinmunes, cáncer y problemas metabólicos como la obesidad. Entonces de repente ya todo era genético, de repente el sistema inmune se rompió. ¿Cómo es que uno de los mecanismos más precisos, más perfectos, como lo es el sistema inmune humano, se haya roto o sea, de una década a la otra? No me hace sentido. ¿Cómo es que el sistema inmune tan sabio, capaz, que tiene las herramientas hoy en día para, para enfrentarse a enfermedades que no veremos de aquí a 100 años, porque ya tienes anticuerpos,
Digo, ya, bueno, tiene células inmunes capaces de detectar anticuerpos bueno, capaces de producir anticuerpos y detectar antígenos. Antígenos son partes del enemigo. De enfermedades que ni siquiera existen. O sea, el sistema inmune está preparado para enfermedades que vas a encontrar de aquí a 100 años. Entonces, ¿cómo es posible que de repente se rompa? Eso a mí no me hacía ningún sentido. Entonces, tampoco conectándolo otra vez con la parte de cómo es que había remisión espontánea de enfermedades graves que no sabían la causa. Muchos de las personas que tuvieron remisión espontánea estaban en tratamiento y otras no estaban en tratamiento y están los reportes y los puedes buscar. Entonces, ¿cómo es posible que de repente ya no sirva el sistema inmune y de repente sí sirva? O que lleve 1000 años sirviendo y los siguientes 100 ya no. No tiene ningún sentido, lo cual nos indica un factor ambiental. ¿Y cuál es la manera en la que más convivimos con el ambiente? Comiendo. Entonces, a mí algo que se me hace muy frustrante y que repito, no es que no sirva la medicina moderna, es un milagro, salva muchas vidas, pero muchos doctores de los que me tocaron y me atendieron me decían que la alimentación no tenía nada que ver. O sea, fue raro el doctor, apenas encontré uno y una gastro que me decían es que tiene todo que ver. Entonces, a mí lo que es más impresionante es cómo entre profesionales de la salud se siguen peleando a muerte, unos diciendo que no tiene nada que ver y otros diciendo que sí tiene que ver. Y, y es que también aquí entramos a cosas de conspiración, pero un paciente con cáncer es un millón son millones de dólares al año para las farmacéuticas. Entonces no estoy diciendo que haya algún complot. Sin embargo, muchas industrias farmacéuticas son dueñas de grandes industrias alimentarias. No sé por qué. Muchas industrias farmacéuticas, por ejemplo, tienen mucha influencia en la legislación de Estados Unidos y México la sigue muy cercana. Como dice el dicho, México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Entonces, es increíble. O sea, es increíble cómo no estamos viendo algo que está enfrente de nuestras narices que nos está afectando, ¿no? Ahora, retomando el tema de glicocálex y microbiota, cuando tu sistema inmune o tu sistema se empieza a desbalancear, pues es donde empieza a haber problemas entre la microbiota, el glicocálex y el cuerpo. Cosas que destruyen al glicocálex son productos químicos. De hecho, muchos de los experimentos con los cuales le quitan el glicocálix a animales para hacer los experimentos, pues son químicos, ¿no? Este. Uh, Hialuron. Había un químico que era una enzima que destruía el ácido hialurónico, por ejemplo, entre otras cosas. También se ha visto que muchos antibióticos, eh, falta de nutrición, colorantes destruyen el glicocálix, especialmente el glicocálix intestinal, que es con el que principalmente entran en contacto. Entonces, cuando se empieza a destruir este glicocálix intestinal por falta de nutrición o por exposición a muchos químicos ambientales y en comida, empieza a haber lo que se llama leaky gut, que a mí también algo que me sorprende es que muchos médicos niegan la existencia de leaky gut, que es intestino permeable. Y ya se ha visto en modelos estudiando la barrera hematoencefálica, que cuando se destruye el glicocálix hematoencefálico, se empiezan a filtrar químicos al cerebro. Entonces, si pasa en el cerebro, ¿qué nos hace pensar que no pasa en el cerebro, donde es un lugar muy protegido por el cuerpo mismo? ¿Qué nos hace pensar que eso no pasa en el intestino? Y es que justamente hay marcadores que son pedazos del glicocálix que se pueden medir mediante análisis de sangre y determinar si ha habido destrucción de glicocálix o sepsis, ¿no? Entonces, bueno, pasa eso, ¿no? Comemos mal, nos nutrimos mal, se destruye el glicocálix, el cuerpo humano empieza a recibir alimentos sin digerir, los químicos que destruyen al glicocálix pasan al torrente sanguíneo, bacterias que estaban ahí como comensales empiezan a pasar al torrente sanguíneo y este cambio de ambiente es lo que a veces hace que una bacteria comensal buena se convierta en una bacteria mala y te empiece a dañar. Estos mismos químicos que
digerimos, o bueno, que pasan sin digerir al cuerpo y que son dañinos, empiezan a correr por el torrente sanguíneo y entonces dependiendo de cada persona empiezan a destruir el glicocálix de otros órganos o partes del cuerpo. A algunos les afecta más el cerebro, a algunos les afecta más articulaciones, a algunos otros órganos, que oh sorpresa, el colágeno que es la estructura de soporte más abundante en el cuerpo humano, presente en piel, articulaciones, músculos, ¿dónde más estaba? Pues es parte de estructura casi de todo el cuerpo. Entonces, el colágeno es muy susceptible a recibir esas toxinas, o sea, estos químicos y metabolitos secundarios de bacterias que se hicieron dañinas. Se empiezan a pegar, se empiezan a quedar atrapadas en diferentes partes del cuerpo, especialmente, repito, en el colágeno. Y en esto hay un libro que yo recomiendo mucho, que es Good Psychology Syndrome, de Natasha Campbell, donde empieza a hablar de este tema, de cómo el colágeno es una fuente de atracción, un imán para estos metabolitos o toxinas. Entonces el cuerpo empieza a reconocer este colágeno dañado con proteínas atrapadas y lo empieza a destruir. Oh, sorpresa, eh, artritis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos inflamación? Lo primero que hacemos es tomarnos un antiinflamatorio, pero la inflamación es un mecanismo del cuerpo para desintoxicar, es de los mejores y los más potentes. Entonces, pues, si tú suprimes la inflamación y o sea, no cambias tu alimentación y sigues consumiendo estos alimentos malos durante mucho tiempo, pues lo único que pasa es que siguen llegando toxinas, siguen dañando el lugar. Entonces, como la inflamación no es suficiente para desintoxicar, el cuerpo empieza a producir estos anticuerpos especiales que nos dan una enfermedad autoinmune. Que repito, no es que el cuerpo sea tonto y vaya a atacar todo, todo, por ejemplo, con las articulaciones, ¿no? Con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, etcétera, sino que está intentando librarse de ese colágeno dañado. Entonces, así pasa con diferentes estructuras. Hay algunas personas que las toxinas van a ser más afines pues por diferentes motivos, genética, que no es que lo cause la genética, sino que juega un papel nada más. Algunas personas van a tener más infiltración al cerebro, otras al corazón, otras a otros órganos. Yo soy muy susceptible en mi sistema digestivo. Entonces, pues es ahí donde algo que tiene un origen común, el intestino, empieza a dañar de manera diferente a otros cuerpos y empieza a dar cosas como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus, psoriasis autoinmune, ya dije esclerosis múltiple, sí, depresión, ansiedad, etcétera. Justamente nuevos estudios están viendo que dietas ketogénicas ayudan a controlar, por ejemplo, epilepsia y ayudan a controlar depresión, ¿no? Entonces, y también convulsiones. Entonces, ¿por qué funciona esto? Porque como microbiólogo, y algo que dice Natasha Campbell y algo que como microbiólogo he vivido es que el factor más importante para determinar qué microorganismos van a estar en tu cuerpo es el alimento, ¿ok? Y si tú le dejas de dar químicos que ni siquiera puedes pronunciar a tu cuerpo tiene tiene la posibilidad de volver a reconstruir tanto sus células como su glicocálix y de esa manera volver a establecer un balance, reparar esa disbiosis. Siempre que hay una enfermedad va a haber alguna disbiosis de algún tipo, ya sea causada por alguna infección o causada por mala nutrición o causada por todo esto que ya les mencioné. Entonces, ya que empiezas a cambiar el ambiente dentro de ti y que le das oportunidad a tu cuerpo de repararse y de volver a restablecer estas comunidades microbianas, las cosas empiezan a funcionar. Y eso es algo que experimenté en carne propia y que yo no creía, por eso les decía al principio que escuchas remedios naturales y te da hasta repegue, ¿no? Sin embargo, es cierto, y no estoy diciendo dejen sus tratamientos por un remedio natural. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que este remedio natural puede ayudarles a que su tratamiento sea más efectivo. Y como me pasó no necesitar medicamentos para depresión y ansiedad. Todavía estoy dejando, por ejemplo, yo quetiapina. Estoy tomando 12 miligramos de quetiapina. Pasé de tomar, ¿cuánto era? 50 miligramos de quetiapina.
a tomar 12 y de ya solo tomo 250 miligramos de sulfasalacina una vez al día. Y hay días en los que se me olvida y duermo, porque antes sin eso no dormía, porque estaba muy inflamado. Entonces, yo sé que les estoy diciendo es que dejen que la inflamación ocurra así, pero también se vale utilizar la medicina moderna para apoyarnos, ¿no? Ahora, mi meta es no tomar nada, justamente por eso las dosis están bajando. Y lo que me ha ayudado mucho es la nutrición, no comer procesados. No les voy a mentir, a veces como pan procesado por alguna hamburguesa que salgo a comer con mi novia o algo así, pero ya no es algo que sea parte de mi vida, en mi día a día es cosas pues naturalitas, ¿no? Mínimamente procesadas, porque al final cocinar es procesar el alimento, pero una cosa es ponerle sal y pimienta a un caldo, a ponerle maltodextrina y algunos. Vamos a leer la etiqueta de una cápsula. Etiqueta, ingredientes. Vamos a ver. Bueno, una cápsula, hay unas cápsulas que son buenas. Pero hay unas que dices, holy shit, todo eso me estoy tragando. Bueno, vamos a ver. Galletas, ingredientes. No voy a decir marcas. Pero, y si leyeras, si dirías, guácatela de pollo. Eh, para empezar, aceite de jarabe de alta fructosa. Eh, Ay, espérame, espérame. Chanfles. Ácido propiónico, ácido benzoico. El ácido cítrico es algo que sí hemos utilizado, pero con limón. O sea, sorbatos, propionatos, benzoatos. La verdad, no, no veo por qué. Y va a ver también, sé que muchos y varios conservadores son extractos de plantas no sé, o sea, existen cantidades en algunos alimentos que ya consumimos, pero hay muchos otros que no. Y esos son los que nos dañan. Y es que es parte de lo que molesta mucho, porque por ejemplo, la goma de jantana se extrajo de una planta, si mal no recuerdo, nada más dejen, lo veo rápido. Ah, no, no es cierto. Por ejemplo, la goma de Santana se extrajo de las bacterias Xanthomonas campestris y pues se utiliza como espesante y a veces como estabilizador. Entonces se ha visto en estudios que llega a dañar la mucosa intestinal, o sea, el glicocálix. Y pues la regla, yo considero que una regla muy buena es que si tiene etiqueta y no lo puedes pronunciar, no te lo comas. Em, Eso me ha servido mucho para recuperar mi sueño, mi salud. Yo pasé de dormir 2 horas, 3 horas a la noche a dormir cinco seguidas. Me despierto, voy al baño, me duermo otro rato. Tenía poliuria, que es ir al baño a cada rato. Síntoma de que mi cuerpo quería desintoxicar algo. Tenía muchos barritos. Entonces, conforme fue cambiando mi alimentación, o sea, cuando empecé yo a considerar mi cuerpo como una eh, comunidad bacteriana y lo empecé a cuidar de esa manera, las cosas empezaron a cambiar. Algo que a mí me pasaba, por ejemplo, es que no toleraba yo los, este, los probióticos. Ni alimentos probióticos ni probióticos encapsulados. Me daban unos dolores increíbles, musculares, articulares, insomnio, cada que me comía un probiótico. Pero pues eran reacciones que se les llaman die-off reactions, que es cuando tienes una disbiosis y empiezas a repararla, como se empiezan a morir muchos patógenos, producen venenos, toxinas, ya sea por su muerte o ya sea para defenderse, que te dañan a ti. La cosa es no desistir y poco a poco ir cambiando el balance de esta comunidad.
Un ejemplo que menciona Natasha Campbell en su libro es que las personas que tienen algún problema, una disbiosis vaginal, se pueden embarrar poquito yogurt y eso poco a poco les puede ayudar a rebalancear la microbiota de sus vaginas. Y eso es algo increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Lo mismo pasa, es un proceso lento y tarda tiempo, pero aquí lo importante es tener la esperanza y la certeza de que el cuerpo humano es sabio y se puede reparar. Dios nos hizo con herramientas y nos hizo con diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes mecanismos mediante los cuales podemos sanar. ¿Qué ha pasado? Que por diferentes cuestiones, por mucha ambición, por flojera, por querer facilidades, es que estos productos pues ultraprocesados fueron permeando nuestras alacenas, nuestras tiendas, y está mal. Entonces, la cosa es tener la certeza de que el cuerpo puede reparar. Hay gente que ha sanado de enfermedades muy feas, más feas, muchísimo más feas de las que yo pude sanar mediante alimentación. Y sí, dependiendo de qué tanto tiempo tardes en reaccionar o qué tanto tiempo dures enfermo, va a ser tu proceso de sanación. Eso es cierto. Yo tuve la ventaja que desde que antes de enfermarme yo ya estaba metido en temas de nutrición y en temas de dietas de eliminación. Entonces mi primer movimiento fue eliminar alérgenos comunes y las cosas que me hacían daño porque entendía que me hacía daño, ¿no? Llegó un momento donde estaba muy confundido, solo podía comer carne, o sea, como que no me hacía sentido nada, 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 ni lo que me decían los doctores, ni lo que me decían la gente con estas anécdotas, ¿no? De que se recuperaron de enfermedades como esclerosis múltiples a través de la alimentación y del ejercicio y tal. No me hacía sentido porque no me pasaba a mí. O sea, duró un tiempo donde comía solo carne e intentaba hacer ejercicio y no me recuperaba. Fue un proceso súper lento y súper desesperante. Pero conforme pasó el tiempo y empecé a implementar probióticos que de gotita en gotita y empecé a experimentar que empecé a dormir más, empecé a ganar fuerza, mi digestión mejoró. Entonces, o sea, pasé de tener días llenos de solo diarrea y sangre a empezar a digerir y hacer, a defecar bien. Entonces, el mensaje de hoy, a lo mejor, como una de las cosas que quisiera dejarte en esta plática, es que con tu alimentación puedes empezar a cambiar tu cuerpo a nivel macroscópico y a nivel microscópico. Tu alimentación va a permitir que el glicocálix, que funciona como barrera para tus células y que ayuda a que tu sistema inmune y tu microbiota se comuniquen, se puede ir reparando. Los experimentos no se ponen, bueno, diferentes investigaciones, que es lo que estaba leyendo, no se ponen de acuerdo en qué sana el glicocálix, pero saben que sana. De hecho, es parte natural de la respuesta de inflamación. La inflamación es, como te mencionaba, para controlar infecciones y para desintoxicar el cuerpo. Cuando tú sufres una herida, un corte, eh, ¿qué pasa? Se inflama esa parte. Lo que hace el cuerpo es, mediante el sistema linfático, soltar diferentes, una barrera de, bueno, una lluvia de diferentes compuestos químicos. Uno, pirogénicos, ¿no? También para calentar esa zona y para inflamar. Calientan la zona para apendejar a las bacterias y que nuestro sistema inmune pueda atacar más eficiente, pero también para desintoxicar. Y mediante, con esta lluvia de químicos también caen diferentes células del sistema inmune. Entonces, tiene una razón, ¿no? Entonces, durante ese proceso también se destruye el glicocálix. ¿Para qué? Para que las bacterias tengan más movilidad y luego las bacterias, para que el sistema inmune tenga más acceso a esa zona que está dañada. Entonces, el cuerpo también repara el glicocálix. Mucho de lo que quieren hacer, y ese es creo yo, el error que tenemos, es quererlo reparar con químicos. Siempre, siempre. O sea, hay un esquema en uno de los papers que estaba leyendo donde te mencionaban esteroides, te mencionaban también cierto tipo de... ¿Cómo era? Creo que era ácido... Era un tipo de ácido, no me acuerdo cuál era. Y también antiinflamatorio, un antiinflamatorio que sí se ve que ayudan a reparar, ¿no? Pero es porque el cuerpo entra en homeostasis otra vez, o sea, ya se puede reparar. Pero realmente, y lo que se ha visto y lo que se especula,
es que pues la buena nutrición y el dejar que el cuerpo haga su trabajo hace que se pueda recuperar, ¿no? Otra cosa muy interesante en estos mismos experimentos que acabo de recordar es que se vio que, por ejemplo, en vasos sanguíneos, el vaso, el vaso sanguíneo tiene glicocálix por dentro. Entonces, la sangre corre y pues roza el glicocálix, pero o sea, se ve entre las orillas del vaso y por donde pasa la sangre, se ve un espaciecito donde es el glicocálix. Y cuando este se rompe es cuando empieza a haber cosas de temas de agregación plaquetaria, que se tapan los vasos, ¿no? Entonces también está muy relacionado a enfermedades cardiovasculares el hecho de tener un glicocálix integral y sano y no tenerlo. Para cerrar, son muchos temas, es una gran es una gran cantidad de información que se conecta, o que al menos en mi mente lo intento conectar, pero no soy la única persona que lo está haciendo. Simplemente algo que pasa es que no hay suficiente información en español, hay mucha información en inglés, y a mí me molesta que, que hay mucha gente enferma que podría estar mejor si tuvieran el conocimiento. Y por ejemplo, lo que quiero dejar en esta plática es: intenta no comer procesados y tu cuerpo puede tener una mejor chance de repararse. No estoy diciendo que sea la cura para todo, ni que sea una cura milagrosa, porque a lo mejor hay enfermedades que no se pueden sanar, pero estoy muy seguro que la gran mayoría, mediante ciertos cambios que no son ni peligrosos, o sea, ya te estoy diciendo, deja alimentos procesados y come alimentos más nutritivos y enteros. Creo que eso no es un consejo que te pueda matar, ¿sabes? Es básicamente lo que nos dicen nuestros papás: deja la comida chatarra y come bien. Solo tomarlo en serio, porque hoy en día estamos tan acostumbrados a la comida chatarra que no nos damos cuenta que estamos comiendo porquerías. Y está bien, o sea, yo tampoco voy a decirles qué comer, pero si tú eres una persona que está enferma y que quiere tener una mejor chance de recuperarse, es algo en lo que te conviene enfocarte también, ¿ok? Y pues nada, fue un tema muy general. En los próximos videos voy a intentar tomar cosas más específicas. Sigo haciendo más ensayos. De hecho, uno que me gustaría hablar es más específicamente del microbioma y ejemplos de cómo hay bacterias que, como les mencionaba, lo de la cándida. Hay bacterias que usualmente están dentro y no nos causan problemas, pero pasa algo y nos empiezan a causar problemas. Me gustaría también tocar el tema de antibióticos, antivirales. Entonces, poco a poco, hoy fue como más un tema general. Una recomendación del libro es esta. Es Gaps de Natasha Campbell. Es un gran libro, lo recomiendo mucho. Y me alargué bastante en esta plática, pero creo que podrá valer la pena para algo. Gracias. Nos vemos.